que actarem se reborra. El primer punto es el acta borrador de la sesión celebrada el día 24 de abril del año en curso. Bigarrena, dekugu alkatetxe ebazpen berrien urtean. El punto segundo son resoluciones de alcaldía. Hay varias que son de licencias de obra menor. Luego, tener en cuenta que con la licitación que se ha hecho del procedimiento para la adjudicación de las luminarias, hay 3 decretos en concreto. Uno que se excluyó a una empresa porque no presentó a tiempo la documentación. Luego hubo también 2 bajas anormales, entonces era necesario justificarlas. Entonces, otro decreto, y ya el siguiente decreto es de adjudicación. Bien, entonces, los decretos van del 125 al 163. Tenemos tarjeta de estacionamiento, baja de oficio, ya he comentado uno de los de luminarias. Luego la contratación de auxiliar de biblioteca. Luego también una adjudicación para la realización de 3 fotografías y un vídeo de la iglesia de San Bartolomé. Luego también tenemos licencia de obras, solicitudes de obras menores. Luego hay una solicitud de subvención en el marco del programa Wi-Fi 4. Está también la aprobación del convenio interadministrativo de cooperación entre los ayuntamientos de Arrecorriaga, Ceberio y de Miralles para la celebración de la prueba ciclista Emakume Clásico durante los años 2018, 2019 y 2020. Otra baja de oficio, una contratación otra vez para la biblioteca. Luego aquí hay varias licencias de obras menores, ocupación de vía pública, hay un par de ellas. Otras obras menores, ocupación de vía pública. Luego hay una licencia de actividad de centro de osteopatía y fisioterapia. Baja de oficio. Luego, es lo que os había comentado, la adjudicación de la luminarias Illumia Lighting Company Sociedad Limitada. Luego hay una encomienda de gestión para la licitación del contrato de sustitución del césped artificial en el campo de fútbol de Arandia. Luego también está la aprobación de los pliegos de causas técnicas y administrativas para la contratación de la sustitución del césped artificial en el campo de fútbol de Arandia, como hemos citado. Luego hay también una licencia de tenencia de animales peligrosos. Luego está también la concesión de una autorización que se ha dado a la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple para realizar la actividad solidaria de las piscinas municipales de Arandia en la campaña de Mojate Bustisaites. Luego también está la autorización al Club Deportivo Lancero Classic para pasar por caminos y utilización de espacios públicos en la prueba que se va a realizar el día 8 de septiembre, que es un rally. Luego hay un decreto de facturas. Luego está la aceptación de la renuncia de un auxiliar administrativo como funcionaria interina de este ayuntamiento, la adjudicación Illumia. Luego está también la prórroga del plazo para el inicio de las obras de rehabilitación interior y balcones en un edificio particular. Otro decreto de facturas. Está también el nombramiento de Yolanda Saavedra como auxiliar administrativo en sustitución de la trabajadora que ha renunciado. El decreto de convocatoria de este pleno. Y luego está una concesión de excedencia de taxi a don José Carmona. Adjudicar 3 infografías del edificio de San Bartolomé. Sí, yo voy a explicar ahora, sí, otro decreto. Como sabéis, había una partida de inversiones que era el desarrollo de acciones del Plan de Acción del Paisaje, y os dijimos que, en principio nosotros consideramos que nuestra máxima prioridad era
actuar sobre los pórticos de la iglesia y bueno, para ello hemos encargado unas infografías y un vídeo para ver bueno, las diferentes opciones que hay a la hora de cubrir los pórticos, pues, bueno, para ver un poco cómo quedarían las diferentes opciones. Esta es una partida que también ya estaba previsto en trabajos externos y bueno, que le hemos puesto en marcha ahora. En la actualidad se están elaborando las infografías, más el vídeo y pues eso es. Cuando estén ya lo mostraremos. ¿Cuánto es la partida? La partida son 3.300 euros masivas, si no me equivoco. Sí, y luego has repetido el campo de Galicia, pero no he llegado a entender exactamente en qué fase estamos. A ver. Bueno, el decreto que habrás citado, Sí. creo que hay dos, que uno es el Sí. de encomienda de gestión, como sabéis, íbamos a tener conjuntamente, bueno, lo hemos hecho ya, porque ya está la licitación en marcha, está publicada en el boletín europeo, en el DOE, ya está en marcha y hemos hecho una encomienda de gestión. Al hacerlos ambos ayuntamientos de Arregorrea, nosotros conjuntamente, pues ellos se han encargado de hacer toda la tramitación, elaborar todos los pliegos, etc. Entonces hay un decreto que es de encomienda de gestión, encomendar esa gestión al ayuntamiento de Arregorrea, y el otro creo que era pues, la puesta en marcha Y los pliegos. esto. La aprobación de los pliegos y puesta en marcha del expediente. Y justo ahora, lo que estaba mirando ahora, justo era qué día finaliza, o sea, hasta qué día tienen las empresas para presentar sus ofertas. Y es hasta el 25 de junio. Ya la semana anterior o la anterior se presentó se publicó, perdón, en el DOE, en el Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Se os regañaba? Eso. Bien. Hirugarrena, daukagu gizarte larrialditarako bideratzen eskabide. Tenemos el punto tercero, son 9 solicitudes del Servicio de Ayuda de Emergencia Social, son los expedientes, los AES 1503, 1140, 1865, 1985, 1237, 1274, 1435, 1197 y 30, todos ellos del año en curso. Laugarrena da etxeko diru laguntza, kasu honetan eskatzen da handitzeko eskaera. El punto cuarto son 2 solicitudes de ampliación del servicio de ayuda a domicilios, los expedientes el 1190 y el 980 del año en curso. Aquí aparece 960. 960. Sí, 960. Bosgarrena da Cristina Sánchez Andreako Mirabailezko el Jaro Paselko Bigarrena zenbakiko lonjan dagoen merkataritza lokalaren erabilera, etxebizitza erabilera aldatzeko baimen eskabideren expedientea. El punto sexto es la solicitud de doña Cristina Sánchez de autorización de cambio de uso del local comercial a vivienda para el local que está situado en la calle Paseo El Jaro número 2 de este municipio. Zazpigarrenean, hemen hasiko gara hirigintzako punto segarrena. Bai, segarrena. Hemen hasiko gara hirigintzako puntuarekin. Eta Hugo Mirabailezko uderraga bat egikaritze unitateko finkatu gabeko bizitegi lurzoro irritarra itun sistema bidez kudeatzeko hitzarmena onartzea. OPISA, Organización y Programación de Inversiones, empresa arequipa. El punto sexto es la aprobación del convenio para la gestión por el sistema de concertación del suelo urbano residencial no consolidado de la unidad de ejecución, la 1.1 de Udiárraga,
de este municipio con la empresa OPISA, Organización y Programación de Inversiones Sociedad Anónima. Zazpigarrenean eta amaieraino dira ogasun irizpideko batzordeko puntuak. Los puntos de aquí en adelante vienen a ser de la Comisión de Hacienda. Zazpigarrena da aurtengo apirilaren 30ean egindako udal kontaketa akta. El punto séptimo es el acta de arqueo municipal a 30 de abril del año en curso. Zortzigarrena da historikoak diren edo gutxienez 25 urteko aretzitasuna duten ibilgailua trakzio mekaniko ibilgailuen gaineko zergari dagokion obaria jasotzeko eskaerak. El punto octavo son los expedientes de solicitud de bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de vehículos históricos que tengan una antigüedad mínima de 25 años. Beratzigarren eta hamargarrena bebai dira ibilgailuen bebai obariak dira. Beratzigarrena, kasu honetan, da minusbaliotasunagatik. El punto noveno, tenemos aquí una solicitud de exención en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por discapacidad. Hamargarrenien, kasu honetan, da itzultzeko eskaerak ibilgailuen erroldan behin betiko baja emotegatik. El punto décimo, y volviendo con este impuesto, son solicitudes de devolución del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica fraccionado por baja definitiva en el padrón de vehículos. Mekagarrenien, daukagu Udiarragan kaleko 29. zenbakia, erakineko jaben erkidegoaren ordez, Pedro Zuberok eskaintzen du obari bat aurrekaldean, etxeko aurrekaldean obraben bat egiteko. El punto 11º es la solicitud de don Pedro Zubero Yorrebaso en representación de la comunidad de propietarios del edificio el número 39 de la calle Udiérraga de bonificación en el impuesto de construcción, instalaciones y obras para la ejecución de las obras de reparación de fachada en dicho edificio. Amabigarrenien daukagun datorren urterako Euskal Autonomia Erkidegoko lan eta jaiegun egutegiaren eta tokiko jaiegun proposamena. El punto 12º es el calendario laboral de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y propuesta de fiesta local para el año 2019. Esaten da, igande honetan, dinodenez irailaren 8, hori da igandea, eta orduen irizpide batzordean esan zen izateko astelehenien. O sea, se dijo, como la fiesta es el día 8 de septiembre y es el domingo, se dijo para pasarlo al lunes en la comisión. Hamahirugarrena da igezko udal aurrekontuaren kontu orokorra onartzea. El punto 13º es la aprobación de la cuenta general del presupuesto del año 2017. Hamalaugarrenien, gauza desberdinak ezagutzera, el punto 14º es el conocimiento de correspondencia, betiko moduen zuek ikusi dozuena. Lo que habéis visto, que estaban entre otras el programa festivo y presupuesto de la celebración de la festividad de San Juan del año en curso, el 28 concurso del cartel de Guapo Jaya, que en este caso del 2018, programa de presupuesto de la celebración de la Cuarta Sarea Fest para este año, luego la información sobre el taller de herramientas para la salud en la menopausia, información sobre la visita guiada de los otros Miravalles, luego asistencia en una técnica de igualdad con la empresa Mugibe para explicar la metodología y cronograma que se utiliza para la redacción del cuarto plan de igualdad. Luego está el acta de reunión de la Comité de Agenda Local 21 del 19 de abril.
la concesión de becas no laborales en el marco del programa comarcal Udal Gaztedi, Nervión y Baixaban. Luego está la información del sondeo de inscripción al curso de monitor de tiempo libre organizado por el Servicio de Juventud. Luego está también las jornadas de puertas abiertas al deporte, Kirol Jaya del año en curso. Luego está también la presentación de Euskal Fondoa de los proyectos de cooperación 2018 y el estado de financiación de los compromisos pendientes. Amaos Bedegarrenien da galderak eta eskerak, el punto 15 son ruegos y preguntas. Y no solo esa es una. En una moción que aprobamos por unanimidad en mayo de 2016 se emplazaba a la Diputación Foral de Vizcaya a cumplir el compromiso de hacer realidad lo antes posible el proyecto de eje ciclable de Nervión. Esta moción se envió al Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Vizcaya para que tuviese conocimiento de nuestra petición. Bueno, ya han pasado 2 años y a ver si este ayuntamiento tiene alguna noticia al respecto. Bueno, pues te puedo decir que llevamos un tiempo trabajando varios ayuntamientos de la comarca en conjunto. Hemos tenido varias reuniones ya en Diputación, pero también acabamos de conocer que el plan territorial parcial ha cambiado el trazado. Con lo cual, pues bueno, eso supongo que retrasará ahora y probablemente habrá que presentar alegaciones porque el trazado que ahora se presenta o proponen, pues luego creemos que es bastante complicado de cumplir porque pasa por el centro del municipio, por la calle Torregó en concreto. Con lo cual, pues bueno, estamos recabando la información en ese sentido, de exactamente por dónde pasa y bueno, pues, como he dicho, estamos trabajando en ello. Y otra pregunta es en relación al plan de acción del paisaje fluvial. A ver, Asier nos pasó una serie, nos pasó todas las acciones que se contemplan en el plan y dándole prioridades, dándole prioridades a unas y a otras, ¿no? Una más alta, baja o media, ¿no? Pues eso, y entonces, uniéndolo con el tema del Bidegorri, teniendo en cuenta que ya sabemos que el Bidegorri ahora viene por la margen izquierda, con lo cual no sé qué va a pasar con ese tramo de Bidegorri que ya está hecho. Nosotros pensamos que es prioridad absoluta en el plan fluvial, es recuperar las 2 riberas, acondicionar, limpiar y rehabilitar las 2 riberas del río y lo que es en el núcleo urbano. Entonces, claro, yo a lo que me refiero es que aquí se va diciendo alta media de una forma aleatoria, o sea, no sé, no vemos una lógica en esto, porque por ejemplo, en el caso de las iglesias de San Bartolomé, pone eliminación y mejora de los anexos de la iglesia de San Bartolomé. Vale, en eso estábamos de acuerdo que era prioritario y demás, y está contemplada en el presupuesto. Pero luego llegamos a la retirada del transformador y pone media, y ya no es prioritario. No sé, nosotros no contemplábamos una cosa sin la otra. Creíamos que iba todo unido. Luego, recuperar el antiguo jardín de Calibrados Pradera, creíamos que también estaba comprometido en el presupuesto, y pone media. Y luego, por otra parte, redefinición y mejora de los circuitos peatonales del Bidegorri, pone media. Y luego, mejora del tráfico rodado y peatonal de la zona del CEIP de Ugao, pone alta. Bueno, que creemos que en principio se trata de la misma zona, ¿no? Todo ello. Es la ribera, la margen derecha del río, ambas. Eso creemos. Bueno, decir que esas prioridades alta media no las hemos puesto nosotros, esas son las que vienen en el plan, que son los que han redactado el plan, son las que propusieron y aprobamos por unanimidad los 2 grupos. O sea, eso está aprobado en el plan tal cual. Nosotros, en ese orden que os pasamos de prioridades que nosotros creíamos prioritarias, lo que hemos hecho es cambiar el orden, subir unas más arriba, otras más abajo, pero lo que es el nivel de prioridad, eso nosotros no lo hemos tocado, eso está sin el plan. Por lo que comentaban los técnicos, yo creo que también otra de las variables de cara media o alta, aparte de la necesidad, era también la necesidad de lograr permisos o autorizaciones de administraciones o propietarios que tienen parte ahí. Es decir, así como por ejemplo en los pórticos haya un convenio firmado y el ayuntamiento podría actuar, en el tema del
transformador, ahí habría que llegar a un acuerdo también con Iberdrola. Yo creo que también por ahí es una de las variables a la hora de encajar. Sí. De hecho, hace poco nos mandaron un escrito de Iberdrola, hace unas semanas, un par de semanas así, solicitando que se elimine ese transformador, o que se modifique de otro lado, o que se elimine. En cuanto a los jardines de pradera, efectivamente hay una partida en el presupuesto, pero yo ahí sí que os invitaría a que vayáis, o bien vosotros solos, o con nosotros y junto con el alrededor, porque yo he estado en la zona y hay sitios, ahí hay mucha maleza, estamos hablando incluso igual, por lo que dice el aparejador, que es quien mejor conoce el terreno, que hay sitios en los que hay hasta 2 metros de maleza, con lo cual es un trabajo que está en la partida del presupuesto y se puede hacer, pero creo que habría que valorar si realmente eliminando toda esa maleza se le va a dar uso a esos jardines. Creo que es algo que tendríamos que valorar. Lo mismo que pienso que para hablar de prioridad de todas las acciones recogidas en el Plan de Acción del Paisaje, creo que deberíamos juntarnos y creo que el Pleno no es el sitio para decidir eso, ¿no? Porque eso requiere un trabajo previo que creo que deberíamos hacer en conjunto pues cuando queráis, vamos. En principio no ha habido contestación a la carta, la petición a Iberdrola, ¿no? No, ha sido no hace mucho, ha sido dos semanas, no sé si algo más o menos 2 semanas ha podido ser, pero no se ha contestado. Incluso desde la Ayuntamiento ya se hizo un presupuesto, ¿no?, de lo que saldría. Sí, eso ya se hizo una valoración. Sí. No, pero ¿cuánto saldría a cometer esa obra? Creo que rondaba... Hay una orden que no sé si está prescrita, pero bueno, se hablaba de alrededor de 250.000 euros hace ya unos años, no sé si ahora habrá variado. Por eso, pero lo ideal sí sería cometer las 2 cosas a la vez, pero habrá que fasear, porque estaríamos hablando de partidas superiores a $500.000 euros. Una curiosidad. Yo he observado, paseando por la otra, por el que está al lado del Topi, justo en la contraria, se ha hecho, he visto algo que no sé exactamente qué explicación tiene. Es una especie de, no sé, parterre, no es como que es un piloto, un estudio piloto. Sí, pero no nuestro, sino de URA. URA, que es el competente en el río, pues bueno, con la idea principal de eliminar un poco el impacto visual que genera el hormigón, pues está haciendo un programa piloto pues bueno, para que el entorno sea más amable, sea más verde, pero lo cual pues bueno, ha hecho, como decimos, solamente ese trozo pues para ver si la próxima crecida del río pues aguanta o el río se lo lleva. Entonces, si no se lo lleva, o sea que es bastante dudoso, pues creo que la idea sería hacer por lo menos hasta la altura desde donde está hasta la altura del ayuntamiento así. Pero bueno, pues habrá que ver la próxima crecida del río. Lo han hecho con una técnica de ingeniería que a mí se me escapa, pero ellos dicen que creen que va a aguantar, pero bueno, está por ver. Pero vamos, ha sido una, no ha sido el ayuntamiento. Vale, ¿algo más? No, y bueno, simplemente recordar que supongo que ya sabréis que mañana tenemos la reunión con los presidentes y también están los vecinos y vecinas que quieran, por supuesto, de Víctor Chavarri y también de la calle Barrena, porque de los portales que están junto a la glorieta de Balza, un poco pues, para hablar de lo que hablamos tanto de la cubierta de los columpios como pues, bueno, las posibles modificaciones que se puedan hacer a futuro en ese parque, ¿no? Y pues bueno, para recabar la opinión y las propuestas de los vecinos y vecinas que vivís en esa zona. Por lo cual mañana es a las 6:30 en el Palacio de Jaén. Y por mi parte, nada más. Me ha hecho un trabajo,